Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día, y entonces, aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo, y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X, por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche, y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X. El Fondo Monetario Internacional fue diseñado en 1944 a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el FMI daría estabilidad económica a los países, pero desde entonces se ha demostrado que su tarea ha sido enriquecer a las corporaciones y banqueros para los cuales ellos trabajan, y adueñarse con mucha astucia los recursos naturales del país al que supuestamente ayudan. A finales de la década de 1980, un país europeo logró pagar su multimillonaria deuda al FMI y a otros prestamistas occidentales. Como resultado, su líder fue juzgado en dudosas condiciones y fusilado junto a su esposa. Tras haber pagado todos sus préstamos y haberse instaurado el salvador capitalismo, en la actualidad la deuda de esta nación supera los 100.000 millones de dólares y es uno de los países más pobres del bloque europeo. Esto sin contar cómo las corporaciones extranjeras han estado saqueando todos sus recursos. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía. Y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. ¿Aún eres testigo de cómo las empresas extranjeras hacen y deshacen en tu país? Privatizan los recursos y se los llevan casi que regalados. Muy buenas noches, amigos, gracias por sintonizarnos una noche más en tu programa Enigma X. Recuerda que somos los únicos que tocamos todos esos temas de los que nadie quiere hablar, y seguimos con nuestra saga de los amos del mundo, una saga que a la actualidad llevamos la sexta parte y todavía nos falta por recorrer, y seguimos con el tema del FMI. ¿Por qué seguimos con él? Porque es bien extenso. Hoy vamos a revelar cuáles son los países que se han zafado, pero que han tenido sus consecuencias por hacerlo, ¿verdad? Y no todo lo que brilla es oro, como se dice. ¿Qué onda, Manuelita? Pero aquí que estamos con Manuelito, que es el con el que tocamos estos temas de conspiración. ¿Cómo estamos? Él es listo para continuar con la saga, ¿o? Como si nada, ¿verdad? Sí, el sexto programa ya. Y falta, porque fíjate increíble. Que tenemos todavía como 4 o 5 más, porque todavía estamos como llegar a la actualidad. Como a la mitad. Sí, prácticamente, ¿verdad? sí, prácticamente. 50% avanzado. No, definitivamente, los amigos que no han escuchado la saga desde el primer video, que no lo han visto, pues la invitación es que lo busquen, ¿verdad? Ahí en tus redes sociales y en las redes sociales de Enigma, porque está sumamente interesante, ¿verdad? Sí, ahí van a ver ellos cómo es que ha venido evolucionando todo este sistema de divisas, todo este sistema de los créditos, cómo se mueve el dólar prácticamente a nivel mundial, y que es algo que se replica, ¿verdad? Que al final viene a terminar hasta donde nosotros. Sí, ¿verdad? Hasta donde, ¿cómo se llama? Hasta desangrarnos. Hasta el usuario final, podríamos sí, decirlo. Porque la idea de estas instituciones es realmente empobrecer a todas estas naciones, ¿no? Apoderarse de sus recursos naturales. Sus recursos naturales. Y si se empobrece el país, pero es mejor. Se empobrece el pueblo, el ciudadano prácticamente. Y como decíamos ahí en el video, a ellos no les interesa recuperar su dinero. Sí. Sino que les interesa propiedades, ¿cómo se llaman? Los recursos que pueda tener un país. Y es que en resumen eso es usurería al más alto nivel. Ilegal, o sea, no hay nada que... No, ahí no hay tales de que, porque imagínate, a ellos les interesa más quedarse con la garantía. ¿Y cuál es la garantía? Los recursos naturales de ese país. Es como cuando un usurero te presta a cierto interés. Ajá. Y te pone y te pone la casa y te pone de garantía la casa. Claro, él está esperando que vos no le puedas pagar.
para apoderarse de tu casa. Es como nuestro país, ahorita lo que les queda por apoderarse es por el agua. El agua. ¿Y crees que hay otra cosa más que podrían? Pues bueno, acá, la minería todavía podría, que han estado queriéndose también meter. Sí, lo único que el tema de la minería han logrado, todos estos grupos ecologistas han logrado como detenerlo por el momento. Por el momento está detenido. No sabemos más adelante si van a lograr entrar todo este tipo de empresas, ¿verdad? Que ya estuvieron, en su momento estuvieron acá, haciendo pruebas y todo, dicen ellos haciendo pruebas, ¿verdad? Pero al final se llevaron un montón de oro de todas estas vetas que encontraron. Sí, nosotros ya no tenemos por San Isidro. Reserva de oro no tenemos, ya no. No, definitivamente. Ya no existe. Y como te digo, solo es el agua el que les queda para privatizar. Solo el agua porque en teoría hay agua bastante acá en el país. Esta zona de Occidente es bastante. Es lo único que llama la atención a estas grandes empresas. Pues a ver nuestros gobernantes, ¿verdad? A ver si al final terminan vendiendo el país. Que es lo más seguro. Si han vendido la banca. Han vendido, quiero ver qué más, telefonías. Las telecomunicaciones. Sí, imagínate cuando se deshicieron de Antel. Eso fue un duro golpe al PIB. Están vendiendo la agronomía. Sí. O sea, porque todo eso ya no. No, pues sí, nosotros no cultivamos nada. O sea, autosostenibles no somos. Prácticamente que todo lo compramos afuera. Pero por lo mismo, nos han acostumbrado a eso. Nos han acostumbrado. No porque tenemos tierra como para sembrar. Y prácticamente nos han empujado. Nos han llevado al límite para que el país no sea autosostenible, sino que dependa de otros países. Se le compra frutas a Guatemala, se le compra carnes a Nicaragua, a México. Y posiblemente los pocos granos básicos que se producen aquí se van para afuera en forma de pago. Así es. Recuerda, amigo, que si ustedes quieren opinar sobre el tema de esta noche, lo pueden hacer en nuestras diferentes redes sociales como Enigma de El Salvador, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, ¿verdad? También en nuestro WhatsApp 6128-4445 y también al teléfono de cabina si tú quieres llamarnos. Maguiño, poneme al 2243-9222. Con gusto llama, que pasamos tu llamada y si quieres también aportar algo sobre el tema, con gusto hacerlo, que aquí todos somos locos. Lo importante es que hablemos las cosas como son, ¿verdad? Si querés, pasemos al segundo video de la noche, por donde vamos a presentar esos países que se rebelaron y la consecuencia que tuvieron por rebelarse, por querer pagar la deuda y ser países, llamémosles libres. Así que vamos a presentar el segundo video y vamos a rezar para discutirlo. ¿Hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos? Todo depende de quién te lo diga, ya que la mayoría de la prensa de casi todos los países están vendidas al poder financiero. Por ejemplo, la crisis de México de 1982 derivó un jugoso préstamo al FMI, y desde entonces en este país han estado privatizando decenas de empresas en áreas exclusivas y prioritarias del Estado. Casi todos los medios te cuentan que eso es bueno para la economía, pero lo que no te cuentan es que estos políticos terminan luego en altos cargos con millonarios sueldos de esas empresas privadas que hicieron la compra al Estado a precio de huevo. No más privatizaciones. Esta política irá al basurero de la historia, decía López Obrador en su campaña presidencial. Y es que el viejo modelo de privatización, ese que pasa por la transferencia de las riquezas al extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional, siguen muy en pie en países como México. Pero también salta a la vista otra pregunta: ¿hay dictaduras buenas y dictaduras malas? Otra vez, todo depende de quién te lo diga. En algunos casos, unos dictadores asesinos fueron para Estados Unidos héroes, ya que se sometían dócilmente a las demandas de Washington. En otros casos, otros dictadores serán para Estados Unidos demonios de este mundo, pero no porque tenían o tienen a su pueblo en la miseria, sino porque no acatan las órdenes desde Washington. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet en Chile dejó más de 40.000 víctimas confirmadas y se cifró en más de 3.000 muertos y desaparecidos desde 1973 a 1990. También se sabe a ciencia cierta todo el asesoramiento político y militar que recibió Pinochet desde Estados Unidos. Pero hoy te voy a contar el caso de un dictador que se opuso a la banca y a la privatización de una de sus mayores minas de oro, pero terminó con un disparo en la cabeza.
Y es que resulta difícil entender por qué si entre 1950 y 1975 la economía de Rumania creció a uno de los mayores ritmos del mundo, en la actualidad es uno de los países más pobres de Europa. Todo empezó con una serie de errores en las estrategias económicas en la década de los 70 que desató una crisis en este país. En concreto, algunas de sus industrias como la petroquímica o la del acero tenían una capacidad de producción mucho mayor de la necesaria para satisfacer las necesidades propias y de la demanda exterior, resultando en una infrautilización de las instalaciones. Al ver el estado moribundo de esta nación, los países occidentales se mostraron dispuestos a ayudarles y posteriormente entró en juego el FMI. A mediados de los años 80, la deuda de Rumania a organizaciones financieras occidentales alcanzaba la suma de 22.000 millones de dólares. Y al entender que cada vez se metía en una situación más complicada, el líder de Rumania, Nicolae Ceausescu, llamémosle dictador si se quiere, entendió que necesitaba tomar medidas. Entre tantos problemas se sumaba el hecho de que su gran amigo, la Unión Soviética, a cargo de Gorbachev, había empezado una reforma económica conocida comúnmente como perestroika. Rumania estaba en una encrucijada. Y fue así como el líder rumano decidió pagar todas sus deudas lo más rápido posible y a cualquier precio. Y el precio que pagaron los rumanos fue una época de austeridad extrema. Debido a que la producción agrícola e industrial del país se exportaba en su gran mayoría, el resultado fue la escasez de comida, energía y medicamentos, que provocó que la vida diaria de muchos rumanos fuera una lucha por la supervivencia. En todo el país se llevó a cabo un sistema alimentario de tarjetas. La norma por mes era 5 huevos, 2 libras de azúcar, media libra de mantequilla. El pan y las patatas también fueron reducidos en la dieta, debido a que también se exportaban. Empezó también una lucha contra la economía de la electricidad. La norma de temperatura en una oficina fue determinada en 14 grados centígrados. Agua caliente daban solo una vez a la semana, y a los que tenían coche se les daba no más que 30 litros de gasolina al mes. Pero estas medidas de austeridad extrema dieron sus frutos en un corto periodo de tiempo, ya que el país empezó a pagar su deuda externa a una velocidad inesperada, y a Occidente esto no le gustó. Fue entonces como Estados Unidos empezó a cambiar las reglas del juego en el comercio exterior a Rumania. Y aunque desde el FMI decían que Rumania era un montón de basura, lo cierto es que por esos años este país era para ellos una máquina de ganar dinero. En mayo de 1989, Rumania pudo pagar por completo los 22.000 millones de dólares que tenía como deuda. En teoría, los prestamistas debían estar contentos, pero no. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía. Y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. Y la principal y jugosa garantía rumana para los prestamistas occidentales era Rasia Montana, un maravilloso lugar que es considerado el mayor depósito de oro en Europa. Las élites financieras veían cómo la gallina de los huevos de oro se les esfumaba al ver cómo Rumania terminaba de pagar hasta su último centavo de deuda. Había que tomar medidas, de inmediato. No te vayas, que ahora viene el desenlace de esta triste historia. Todos los detalles de la muerte de uno de los últimos dictadores de Europa todavía permanecen en secreto. La Revolución Rumana se inició en diciembre de 1989 con una serie de conflictos y enfrentamientos que en tan pocos días llevaron a Ceausescu a refugiarse a las afueras de la capital junto a su esposa. Pero en el coche en el que iban de repente se acabó la gasolina y en ese momento fue detenido. Posteriormente hubo un juicio en dudosas condiciones que apenas duró 3 horas. Y aunque las acusaciones no eran tan convincentes, se lo condenó a muerte junto a su esposa. Fueron fusilados durante una fría Navidad el 25 de diciembre de 1989. Solo te dejo un dato. Fue acusado de un genocidio de 60.000 personas. Pero lo cierto es que esta cifra se había exagerado hasta 600 veces por motivos propagandísticos. La gran diferencia entre 100 muertos y 60.000 es evidente. Pinochet, con más de 3.000 muertes comprobadas y sus decenas de violaciones a los derechos humanos, disfrutó a sus anchas casi toda su vida. Si bien es cierto que murió bajo arresto domiciliario con más de 300 cargos pendientes, la justicia entró en acción solo cuando ya era imposible ocultar todo su terrorífico legado. Para mí es evidente la causa del asesinato de Ceausescu. No tenía nada que ver con algún tipo de ideología o por su política. Se trató de una sentencia de muerte por su iniciativa de salirse del camino de esta bancocracia mundial. En la actualidad, Rumania es uno de los países más pobres de Europa y su deuda supera los 100.000 millones de dólares. El capitalismo ha triunfado en este país y los corruptos que llegaron al poder han llenado sus bolsillos hasta la saciedad.
Se puede afirmar que Rumania se ha quedado por mucho tiempo, si es que no es para siempre, en una deuda que la mantendrá sumida en la pobreza y en problemas financieros. ¿Pero en serio no hay manera de plantarle cara al sistema financiero mundial? Parece que sí lo hay, y un gran ejemplo es un pequeño país vecino de Rumania, Hungría. Te cuento en pocas palabras lo que ha hecho este país para que te sirva de ejemplo y hagas comparaciones con las decisiones de países como Argentina, Ecuador y algunas naciones de Centroamérica. Hungría en el 2008 entró en una crisis de la que no veía otra salida más que endeudarse con el FMI. Y recibió un enorme crédito, pero claro, con una serie de condiciones que no beneficiaban directamente a su pueblo. 2 años más tarde, la economía del país prácticamente estaba en manos de corporaciones extranjeras. El 60-70% del PBI era producido por empresas que estaban regidas por capital extranjero en su totalidad o casi por completo. El 80% del sector bancario de Hungría pertenecía al capital extranjero. Si hasta hace poco Hungría era un país agrario, tras la crisis empezó a depender de la importación de productos alimenticios. Pero esto empezó a cambiar cuando Viktor Orbán llegó al poder. Una de sus primeras medidas fue quitarle autonomía al Banco Central, algo que no agradó mucho a la élite financiera mundial. Hungría rechazó tomar nuevos créditos y empezó a orientarse en los recursos nacionales para levantar al país. Y entonces entendió que su país puede zafarse de los fuertes abrazos occidentales a los que estaba sometido si miraba hacia otro lado, hacia Rusia. Desde que este hombre llegó al poder ha exhibido su amistad con Putin mientras recibe críticas desde el seno de la Unión Europea. Pero las críticas es lo que menos importa si sabes que vas por el buen camino. En 2013 Hungría hacía lo inesperado, cierra la oficina del FMI en Budapest. Teniendo en cuenta que el acuerdo financiero con el FMI está a punto de ser completado, hemos llegado a la conclusión de que no es necesario mantener la oficina de representación residente del fondo en Budapest, señalaba el director del Banco Central de Hungría. En marzo de 2016 Hungría pagó toda su deuda y empezaron a celebrar lo que llamaron una independencia financiera. Pero si ha pagado sus deudas y el país se recupera económicamente porque ha recibido críticas desde Estados Unidos, de la canciller alemana Angela Merkel o desde la Comisión Europea, pues todo parece demostrar que estos líderes están de parte de la banca y solo buscan mantener ese status quo en el mundo. Bueno amigos, ahí teníamos el segundo video de la noche, bastante interesante, o sea, podemos decir que son como langosta, llegan a los países, le roban todos sus recursos y los dejan a que, bueno, a que se maten. No les interesa, la verdad, o sea, cómo pueda vivir la gente. A ellos lo único que les interesa es estarlo sangrando y seguirlo sangrando. Y lo peor de todo que los medios, la mayoría de medios de comunicación, son los que pintan de color de rosa esta situación cuando la verdad es otra. Cuando la verdad es otra. Y claro, los ejemplos estos que estábamos viendo de Hungría y de Rumanía. Porque hasta ahorita, mira, yo siento que la clave es si vos te vas a rebelar, pero también afianzarte a un poderoso. Pero mira que... como esto en Rusia. Que interesante, porque podemos ver mucha semejanza con lo que está pasando en Venezuela. Ahí te puedes dar cuenta, mira, Venezuela puede ver lo que esté pasando, cualquier cosa, pero Estados Unidos no se atreve. ¿Por qué? Porque como están bien aliados con Rusia, China, no, y el hecho de lo que hizo este país, Rumanía, poner a todo el país en un estado de austeridad extrema, pero ¿cuál era el objetivo? Saldar la deuda externa. Que eso es lo que comen, pues, lo que... Sí, definitivamente. Lo que acaba un país. Definitivamente. Las tasas de intereses. Es lo mismo que le pasa a una persona que está sumamente endeudada. Los intereses se lo están comiendo por todos lados, pues. Lo mismo le pasa a un país. Bueno, es la misma lógica, la misma lógica que utilizan los bancos con una persona es lo que utiliza el Fondo Monetario Internacional con un país. A la hora de soltarle el billete. Y vemos acá, pues, lo que está pasando con estos países, que es lo mismo que está pasando con nosotros. O sea, no sé. Aquí no hay que alegrarnos porque digan, el banco, el FMI nos va a soltar un préstamo. No, pero ay, ¿a cuenta de qué? Sí, nos estamos hundiendo más. No sé cuál es la deuda externa que nosotros tenemos actualmente. No, pero nadie habla de eso. Ni mucho menos que la quieran liquidar. ¿Cuántas cifras dolarizados? ¿Cuántas cifras tendrá? ¿Cuántos números tendrá esa cifra? Y si ya estamos vendidos, ¿vio? Si ya ese país ya no le pertenece a los salvadoreños. Imagínate lo que dice allí de Hungría, el 80%, 86% de la banca era extranjera.
Solo Todo. se me viene a la mente nosotros ¿qué banco es nacional acá? Ninguno. Hace poco estaba viendo los anuncios de un MUPI, los MUPI, que está entrando un nuevo banco. Un hondureño creo que es. Imagínate. O sea, el banco, la mayoría de bancos acá ya sabemos que no son, muchos son capital hondureño, otros son capitales colombianos y así sucesivamente, americanos, bueno. Entonces ahí nos damos cuenta cómo estamos en la situación en la que estamos. Prácticamente nuestra economía está vendida, pues. Sí, todo, o sea, las telefonías ni se diga. La telefonía ni se diga. Entonces, en realidad, este país, porque prácticamente es Estados Unidos, No ha sido beneficioso realmente. no ha sido beneficioso, definitivamente. O sea, es este tipo de trucos que ellos utilizan, lo que hacen es al final mantenernos en la bancarrota. O sea, prácticamente es una falsa economía, podría llamarse. Sí, nos ilusionan. Porque es una burbuja financiera, porque no estamos creciendo económicamente. Sí, ¿cómo vamos a crecer si para pagarles y todo eso nos clavan impuestos nuevos? Hasta se inventan impuestos de que nada que ver. Te digo, si sería el colmo que pusieran un impuesto por respirar el aire. Se dijo porque no saben cómo contabilizarlo y... Sí, definitivamente importante conocer todo este tipo de estrategias que utilizan el Fondo Monetario Internacional respaldado por Estados Unidos, ¿verdad? Porque al final es Estados Unidos quien manipula todo esto. Sí, definitivamente. ¿De dónde proviene? Bueno, lo que les digo a los amigos Radio Escucha, tienen que ver los primeros videos porque ahí van a ver por qué es cómo se va desarrollando. Porque es que decimos que Estados Unidos está detrás. Prácticamente ahí está la matriz de todo esto. O sea, los amos del mundo están ahí. Desde ahí viene la generación. Los financistas, Wall Street, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, todos responden a un mismo objetivo. Desde ahí nace todo. Desde ahí nace todo, desde ahí parte todo, desde ahí nacen las estrategias financieras, desde ahí nacen las estrategias. Las leyes control, también a su favor. Las leyes. Sí, porque estamos diciendo que este es usura al más alto nivel. Sí. Y la usura es condenable. Pero ¿quién nos va a ir a condenar a ellos? Y cuando vos te querés salir de su rebaño, lo que hacen es atacarte, te eliminan. Sí, y hacerte ver como que sos un dictador, te ponen como que estás maltratando a tu pueblo, etcétera, etcétera. Lo que pasó con Gaddafi, ¿cómo se llama? Con Hussein y todas esas cosas. Sí, es lo mismo por rebelarse. Que le pasó a este último que estaba de Rumania. Que lo mataron con él y la esposa, solo por oponerse, solo porque no. Es lo mismo que le pasó, exacto. Definitivamente, ellos al final siempre hacen todo lo posible por mantenerse en el poder, por mantener el poder y por mantener subyugado a aquellos que ya tienen subyugados. Claro, hay formas de salir, porque hay formas de salir, pero hay que ser inteligente. Pero es lo que te decía yo, o te alías, si vos querés salirte, te alías con países poderosos como te diga, China o Rusia, que te pueden proteger, pues en el caso de que, bueno, creo que tenemos una llamada, alguien que quiere opinar. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, amigo, dinos. Sí, acerca del tema que están hablando sobre la economía, más que todo de nuestro país. Dale. Añadiendo pues que nosotros, la moneda que tenemos no es nuestra, es el dólar. Sí. Y el pueblo no sabe de que por cada dólar que ocupamos nosotros, que usamos, le pagamos cierto porcentaje a los Estados Unidos por usar su moneda. Entonces, que los diputados y ministros de todos los gobiernos anteriores, no se sabe ¿verdad? Pero todos no se preocupan, no tienen una mentalidad patriótica de tener un plan de gobierno a favor del pueblo, o sea, un plan de país, sino que es ganar sueldo, meter a sus familias a los puestos de donde se gana más y saquear el dinero de nuestros impuestos, de lo que podríamos pagar a la deuda externa, y en eso nomás piensan nuestros funcionarios, en enriquecerse, pero en menos de liberar un día al país de esta deuda, lo cual nos da crisis como, imagínense allá por Apopas se quiere hacer un gran proyecto de construcción en donde van a destruir un gran parte de terreno para hacer cosas comerciales, ¿verdad? Así que, y todo eso lo callan
todas las radios y los medios de comunicación. No hay patriotismo en nuestro país, tristemente. Así es. Pasen buenas noches. Gracias, amigo, por tu opinión. La verdad que es cierto, o sea, aquí nadie se va a preocupar por nuestro país. Aquí cada quien, todos los gobiernos que han venido, se han personalizados. Se han favorecido. Para su familia y ellos mismos. Uh-huh. O sea, pero aquí no van a pensar en el pueblo, es decir, mira, dicen que van a construir el mejor hospital de Centroamérica y todo, ¿y de qué va a servir si no vamos a tener medicina? O sea, exacto. No, hombre, yo mejor prefiero tener como está ahorita el hospital Rosales, pero que esté con abundancia de medicina. Sí, definitivamente tiene que ser algo integral. No hay lógica, pues, o sea, sí, tiene que van a abrir muchas otras ciudades mujer. ¿Y para qué? Si de milagro están sacando el hospital y no pueden, no, o sea, no es así la onda. Sí, definitivamente tiene que ser algo integral. ¿Verdad? Es bien difícil la situación en la que estamos, ¿verdad? Esperemos que las cosas, el problema, ojalá, por el bien de todos nosotros, ojalá que todo esto vaya mejorando, ¿verdad? Pero el problema es que tal vez el nuevo gobierno tenga las intenciones, pero hay mucho boicot, hay mucha... No, y definitivamente... Otros países que no les interesaría que un país pequeño como el nuestro empiece a desligarse. A emerger. Porque aquí, cuando hablan de revertir el dólar, todos los economistas dicen, no, que es una catástrofe. Es una catástrofe, dice. Pero, o sea, yo no lo considero ¿Qué así. tan cierto será? ¿Qué tan cierto será eso? O sea, no lo creo, pues, o sea, tipo, tal vez sí vamos a tener el interpase para poder, porque todo el cambio requiere de costumbre y todo eso. Pero siento que pues si los otros países, sí, si otros países lo han logrado, no, y cuando fue el cambio de bueno, que nos dolarizaron prácticamente, no dijeron nada de los tipos de implicaciones que podía tener, simplemente se hizo. Incluso está la ley que vos podés ocupar el dólar y el en teoría existe la ley del bimonetariado. Y los billetes, pero no, o sea, se dedicaron a desaparecerlo. ¿Y cómo vas a utilizar el colón si ya no lo producieron? ¿Verdad? Yo ahí ando un billete de 2 colones y ya ni vale nada. Ya ni vale nada, solo te sirve de reliquia, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que dice lo que decía el amigo es cierto. Si nuestro Banco Central de Reserva no produce el dólar, ese dólar se compra. Ajá, todavía tiene y se compra caro. Así es. Imagínate, o sea, estamos utilizando la moneda de ellos y todavía tenemos que comprarla para poderla utilizar. Y ¿Cómo vamos a salir de la economía así? Y eliminaron nuestra moneda. O sea, increíble, pues ahí está, recuerdo de antes, los billetes de 50 que codiciados, los de 100. Bueno, decía alguien por allí, no sé si qué tan verídico será, tal vez algún amigo radio escucha nos confirman eso, que hubo un presidente acá que eliminó o casi llevó a cero la deuda externa. No sé si vos tenés conocimiento de eso. No sé si fue el general Maximiliano Hernández Martínez, que se dice en el coloquio y en el popular que este personaje casi que llevó a cero la deuda externa. ¿Qué tan cierto será, verdad? ¿Qué medidas utilizó en aquel momento él para lograr eso? Sí, es como te digo, mira, de poderse se puede, lo que pasa es que hay que tener voluntad. Claro. Y como aquí todos están viendo ver cómo rascan, porque acuérdate que cuando se el préstamo, el FMI... Hasta más bonitos eran los billetes, mira. Sí, hombre, va colorico y todo. Y cuando el FMI te hace el préstamo, también iba tu cheque. Claro. Pues sí, es lo que estamos hablando, o sea, al final... Entonces, ¿cómo te vas a preocupar vos por una nación de la mayoría del pueblo, si vos vas a salir vos engordado? Es que todos estos presidentes que han estado desde la década de los 80 para acá, esta gente tiene la vida asegurada por a saber cuánto tiempo, pues. Buenas negociaciones con la venta de bancos, de los recursos y todo eso. Bueno, tenemos ahí el tema del Chaparral. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto dinero se fue ahí? ¿Y dónde? Cuando era la Diego, que le llamaban la Diego de Holguín. La Diego de Holguín. ¿Cuántas veces nos prestaron por eso? O sea, la carretera de oro, ¿cuánto tiempo pasó tirada y supuestamente el dinero estaba? O sea, definitivamente.
el dinero se... Pero aquí te mandan a barrer cuando te robas los 300 y pico millones. No, olvídate. Pero te robas la gallina, te mandan 10 años. Te mandan 10 años y nunca te hacen la audiencia y pasas ahí guardadito no, y sí. guardadito. No, es que definitivamente... Sí, la verdad que hay mucha injusticia, pero es por lo mismo, ¿verdad? La gente cree que estas entidades están para ayudarnos y no, están para jodernos. Realmente. Pero fíjate que es lo que decimos, o sea, nosotros al final estamos en la base de la pirámide. Sí, pues nosotros somos la barriada. Nosotros somos la prole. Estos que están en la cúspide de la pirámide crean las leyes, crean las normas, crean las estrategias, crean el sistema para que todos nosotros que estamos en la base, que somos la prole, estamos ahí sosteniendo prácticamente a los que están ahí arriba. Sí, no, pero contigo siempre a su favor todo. Sí, definitivamente, siempre a su favor. Claro, porque ellos nunca van a querer soltar el huesito, la minita, ¿verdad? Que al final nosotros somos los que producimos, pues, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Mientras no haya una voluntad de realmente nuestros gobiernos, siempre vamos a estar en el hoyo. Por más que quieran hacer, por muchos préstamos que quieran realizarnos y toda esa cosa, siempre vamos a estar atados. Sí, nunca vamos a pagar, pues. Definitivamente los préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, como estamos viendo, como hemos logrado ver toda esta saga, siempre tienen un trasfondo. Sí, y cuando ese trasfondo nunca es bueno. Y cuando logras salirte, como te digo, siempre te tachan como revolucionario, como dictador, guerrillero, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final te terminan eliminando. Sí, al final te quiebran, pues. Y el país queda peor como estaba antes. Ajá, o sea, es completamente peor. Que es lo que hemos visto, o sea, Siria, queda en manos de títeres, porque realmente Siria, la mayoría, Irak, Rumanía, o sea, aquí nuestros presidentes, obviamente no podemos decir, no, él manda aquí, o sea, no, porque si Estados Unidos dice una tal cosa, ahí va. O sea, hasta ahí llega, sí. Hasta ahí llega, o sea, todo depende de del buen humor que tenga Estados Unidos y todo eso. Sí, definitivamente somos casi que una colonia. Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos ahorita a comerciales, amigos, ya vamos a regresar para seguir discutiendo lo que es este tema. Así que recuerda que si ustedes quieren opinar, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp, el 6128-4445, o si quieren llamarnos a cabina, lo llaman al 22, ¿qué? Te vamos a hacer un examen de eso. Sí, voy a tener una plana de mil para aprendérmelo, 2243-9222, el número que tienes que marcar si quieres opinar sobre el tema de esta noche o abonar algo que quieras decirnos o alguna denuncia que quieras hacer al respecto, así como lo que hizo nuestro amigo en la llamada anterior. Así que ya regresamos. Siempre. Enigma X, ya regresamos. Prepárate para el fin. Tienes que volver. Anyways. El maldito payaso. No lo detuvimos. Cierra los ojos, Beth. Si todavía no crees, ciérralos y verás. Por favor. Y capítulo 2, 5 de septiembre, solo en cines. Santa Lucía es moda para todos. Santa Lucía, para calzado, accesorios. Santa Lucía, colores y calidad. Santa Lucía, tendencias y estilos para ti. Siempre estamos en todo lugar, promociones sin parar. De lunes a domingo aquí las encontrarás. Vestimos a la moda a toda tu familia, porque para eso somos los especialistas. Santa Lucía es moda para todos. Santa Lucía, para calzado, accesorios. Santa Lucía es moda para todos. El presente nos brinda la oportunidad de construir el futuro que queremos tener. Por eso, en la búsqueda de un futuro sostenible, durante el 2019, seguimos desarrollando programas para la protección del medio ambiente y la bioconservación.
En AES llevamos luz para que tu futuro brille. CAES, CLESA, EEO y DEUSEM. Empresas AES El Salvador. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web orbitafm.com.sb. orbitafm.com.sb. Continuamos con Enigma X. Amigos, ya estamos de regreso. Quiero leer un mensaje que nos ha llegado a nuestro WhatsApp, el 6128-4445, que dice: buenas noches. Es que son las nuevas formas de adquirir territorio, explotarlo, pero no comprometerse con las personas, que es lo que menos le importa. Si ven que los países están desarrollando por cuenta propia, lo marginan, lo ahogan, además le montan guerra hasta doblegarlos. Estados Unidos es el que invade a nivel mundial junto con los países aliados, los demás son terroristas, intentan salir al flote. Eso es verdad. O sea, el que hace guerra en todos los países aquí en Estados Unidos. Mira si China hace, siendo país comunista como le llaman. Sí. Si Rusia lo hace. Con la mentira de que están defendiendo una nación, que defienden la libertad, que defienden la libertad de expresión, que defienden a la población, que los tiranos lo están gobernando. Con esa mentira, con esa falsa bandera, es que ellos atacan. Pero ya sabemos que hay un trasfondo del por qué es que ellos están, porque este país les genera dificultades a ellos. Está en contra de sus intereses. Sí, entonces por eso es que lo terminan atacando. Sí, porque aquí buscan países estratégicos geográficamente para poder estar posicionados para atacar a sus contrincantes. Creo que tenemos llamada. Buenas noches. Buenas noches, amigo, un gusto. Enigma X, gran programa. Gracias, mi amigo. Dinos. Fíjate que yo he estado viendo lo que es parte del video que nos están comentando, y es bien bonito en realidad, ¿verdad? La realidad a nivel mundial, cómo se mueve. Y definitivamente yo siento que la importancia sería en dónde nos ubicamos nosotros como país, qué teclas son las que tocamos, porque lamentablemente pues esto del Banco Mundial y todo ese tipo de cosas lo que hace es afectar a los países y llegan a apoderarse de los recursos de estos países, argumentando muchas veces situaciones difíciles que estos países pues se encuentran, y pues es como país el análisis que tendríamos que tener nosotros es cómo poder salir, pero de una manera inteligente. Ahí en el video fíjate que salía lo que es la experiencia que tiene Venezuela, tomar acciones deliberadas, pues teniendo en cuenta de que Estados Unidos era su socio estratégico, y pues Estados Unidos lo que hizo fue simplemente terminárselos, y es con la treta que están ellos llegando. O sea, no es que, bueno, quitando el hecho de que Maduro pues ha cometido errores, pero quizás la manera en la cual Venezuela lo hizo no era la manera adecuada. Estados Unidos utiliza muchas tetras para meterse en los países y apoderarse de sus recursos. Venezuela, el petróleo; Irak, petróleo; Siria, petróleo. Y esa es una de las situaciones en las cuales como país tenemos que ver cuál es la manera inteligente de poder salir de este rueda de caballito, para tratar la manera de poder salir adelante, pero de una manera correcta e inteligente. Sí, buscar los aliados adecuados para pues, ser protegidos, porque solamente uno como país es bien difícil, pues. Sin duda, es una situación bastante difícil, y también a nivel personal, ¿verdad? Como ustedes lo decían, tratar la manera de poderse tener un orden, ¿verdad? En su economía, pues porque eso es base fundamental. Imagínate con lo de, pues yo estuve viendo en la cumbre que hacen estos, creo que son 43 países, en donde Estados Unidos les promete a ellos que van a poder intercambiar los dólares por el oro que estaba en la Reserva Federal. Y cuando Francia hace esa acción y los otros países como Canadá, Alemania comenzaron a hacer ese tipo de situaciones, ellos dicen no, ya no podemos hacerlo, por el hecho de que ellos saben muy bien de que no les convenía, ¿no? Así es, definitivamente, amigo. Gracias por tu llamada, hombre. Para nosotros, ahí estamos siempre. Continúan con ese tipo de programas que son sumamente interesantes y nos ayudan a abrirnos, ¿verdad? Abrir la mente y conocer en realidad la realidad del mundo. Así es. Gracias, amigo, por tu llamada, hombre. Te agradecemos. Gracias. Y vamos a leer otro mensaje que nos llegó a nuestro WhatsApp, el 6128-4445. Dice: buenas noches, amigos. Hay un viejo dicho: piensa mal
y hace buen ejemplo. El incendio en las Amazonas que va a ocurrir, un préstamo para reforestar, ya se lo clavaron. Eso es cierto. O sea, han ofrecido dinero, ahí lo van a clavar. ¿Por qué crees que nadie se echa? Porque ahí hay un interés. Hay un interés grande. Sí, se cree que en el Amazonas están las reservas de carbono más grandes del mundo. Entonces, definitivamente este incendio hay algo ahí, ¿verdad? Sí, posiblemente hay una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería seguir opinando. Dele, amiga, démosle. Bueno, felicidades siempre por el programa y qué bueno que todavía han permitido que todavía escuchemos las cosas que interesan de verdad. Ahí estamos y vamos a estar hasta donde nos permitan. Claro, y eso es importante porque ustedes se interesan por cultivar a las personas, porque a veces muchas no nos damos cuenta y no tenemos el hábito de leer. Por ejemplo, aquí a la vista está todo. Todos los días anuncian en las noticias que vino no sé quién de Estados Unidos, que la embajadora emite juicio sobre tal cosa. O sea, es una injerencia constante, pero la gente no le toma importancia porque dicen, ay, estamos agradecidos por la gran ayuda que nos dan, pero no miran el trasfondo real de las cosas. El lado B de las cosas. Ajá, el presidente puede tener muy buenas intenciones, no lo dudo, y muchos otros presidentes pudieron haberlas tenido también, pero el hecho de que de inmediato Estados Unidos está ahí presente, eso dice mucho. Sí. Pero como te digo, no vemos, la gran mayoría no vemos el trasfondo y agradecemos la desgracia y la esclavitud en que nos mantienen ellos. Es cierto, definitivamente. Y lo importante de estos programas es que nosotros queremos pues que ustedes tengan el otro lado de las cosas para que ustedes al final decidan. Conozcan la otra perspectiva, definitivamente. Bueno, que analizan mejor las cosas y también que la gente no sienta miedo de decir las cosas, que vivimos aquí ni modo. Sí, no, hay que reclamar, hombre, hay que, como dice, hay que decir la verdad y hay que enfrentar la situación. Así es, amiga, no, hombre, y gracias por llamar, primera vez que nos llama una mujer opinando un tema así, nos agrada, vemos que estamos... Como opino yo. Estamos viendo que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿verdad? No, yo siempre lo hago, siempre, pero yo leo muchísimo y bueno, hasta ahí me quedo mejor. Qué bueno. Pero está bueno, mi amiga, y gracias por sintonizarnos, hombre, un gustazo. Gracias a ustedes por ilustrarnos. Ahí estamos, y vamos a estar siempre, ¿verdad? Bueno, al pie del cañón. Gracias. Sí, como te digo, mira, es la verdad. Aquí cuando está Estados Unidos, aquí se hace lo que papi. Siempre hay algo ahí oculto, bajo las mangas. Pero ya va a acabar el imperio, como dicen, el imperio romano. Porque es romano, o sea, si lo trasladamos a como Roma, ¿verdad? Es lo que yo te decía la vez anterior, que yo considero que este imperio va a caer desde adentro. ¿Desde su mismo país? Sí, es que internamente se va a comenzar a desmoronar. Bueno, ya comenzamos a ver un montón de indicios, como ya no es lo que era antes en realidad. Y están afligidos y lo saben. Y definitivamente las estrategias que está utilizando China y Rusia, ellos están actuando de una manera sumamente inteligente, ¿verdad? Así es. Voy a leer otro mensaje que llegó a nuestro WhatsApp al 6128-4445 que dice: ¿qué tal, amigos de Enigma X? Los felicito por tan excelente programa y por la valiosa aportación que hacen. Me gustaría que más adelante hablaran de un tema relacionado al que comentan hoy, sobre la economía y el nuevo orden mundial y los Illuminati. Gracias por su atención, los escucho por la radio. Sí, amigo, ya hemos hablado de los Illuminati, puedes ver nuestro video ahí. Es que estos son los Illuminati. Los Illuminati, o sea, estos son los Illuminati, los amos del mundo son los Illuminati. Así es, como te digo. Así que también puedes ver ahí, ya hemos hablado específicamente de los Illuminati, ahí ya están los videos en nuestras redes sociales. Ellos crearon este sistema económico, estas estrategias de mercado, determinaron que el dólar fuera la divisa de transacciones por excelencia a nivel mundial. Ellos fueron quienes crearon todo este sistema prácticamente. Mira, vamos al tercer video porque nos está agarrando la tarde, pues que este tercer video habla sobre un país más cercano, ya no en Europa, sino que aquí en nuestras Américas, nuestra región. En nuestras regiones. Así que pasamos al tercer video, Maguiño, y ahí ya regresamos para discutirlo. Pero vayámonos un poco más cerca, terminemos este video con algo más familiar.
Hablemos de Argentina, una nación que hace poco se endeudó hasta la coronilla con el FMI, pese a su triste pasado de deudas con este organismo. Basta con pronunciar estas siglas en el centro de Buenos Aires para poner más que nerviosos a los que sufrieron las medidas impuestas por el fondo en el pasado. Te dejo un cortísimo fragmento que he tomado de un reportaje de la cadena rusa RT. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las 5 veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue por lo menos incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó? Los argentinos seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto y en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, 4 funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te sumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionará mal y que funcionará mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? Ahora parece que te ha quedado claro cómo la élite financiera de Estados Unidos usa estos organismos como el FMI para que Estados Unidos siga siendo la primera economía del planeta y para que el dólar siga teniendo ese estatus mundial como lo tiene desde 1944. El FMI juega un papel importante para sus principales beneficiarios, los bancos, al destruir la economía de un país. Y cuando un país está destruido económicamente, empiezan a llegar salvadores extranjeros que compran los activos del país por centavos de dólares. Y así luego toman el control de la economía y se adueñan de sus procesos financieros. Se puede decir que el FMI es el responsable de tender la alfombra roja por el que pronto empiezan a caminar las élites financieras. Volviendo al tema del FMI, parece que el fondo está siendo más sincero, mostrando su tendencia a fomentar las tasas de interés negativas. El mundo tiene una deuda de 220 o 230 billones. Y esta deuda ha sido el modus operandi de referencia para que los bancos se rescataran a sí mismos, contribuyendo a que los bancos centrales endeudasen al mundo, para evitar que estos bancos tuviesen que declararse insolventes. Un gran ejemplo de esto es el Deutsche Bank. Pero es que incluso a este nivel ya no les queda de dónde sacar. No pueden sacar a flote 100 o 150 billones más de deuda para poder mantener a estos bancos a flote. Así que tienen que sacar el dinero de las cuentas bancarias de la gente. Eso es lo que son las tasas de interés negativas. Hola, mire, le hemos quitado dinero de su cuenta porque el banco necesita aparentar que no es insolvente. Que tenga un buen día. Y seguirán alimentando cada vez más ese agujero negro de deuda sin fin. No hay nada que pueda pararlos, ni comprobaciones de cuentas, ni políticas económicas, ni leyes, nada los puede detener. % is the percent of that money that went to the Greek state. The rest went to the banking sector, primarily the foreign banking sector, not the Greek banking sector. A part of it went to the banking sector, in Greece too, but most of it to non-Greek banks. Se puede decir que el FMI es el responsable de tender la alfombra roja por el que pronto empiezan a caminar las élites financieras. Bueno amigos, ahí tenemos el tercer video de esta noche. Lo que realmente hace el FMI con nuestros países, los empobrece y cuando ya los tiene en la vil miseria y todas esas cosas, los deja a que resuelvan su problema
como quieran, pero ya tienen apoderados sus minerías, el recurso que quieran apoderarse. Po. Es que definitivamente cuando el FMI suelta el dinero, ahí va todo ese montón de reformas. Me imagino yo que ahí van nuevos impuestos, nuevo tipo de forma de manejar la economía, y eso es lo que termina ahogando a los países, pues. Ese dinero, bueno, el ejemplo de Argentina. ¿Cuántas veces? Argentina hace unos años estuvo en una crisis bastante fuerte. No había comida, no había nada. Y vimos ahí todo el montón de protestas y gente que al final murió. Al final se logró recuperar. Me imagino que todavía está en un estado de recuperación. Sí, todavía está en recuperación. Pero, o sea, bien llamativo cómo funciona el FMI, ¿verdad? Te da el dinero, te da el repertorio de cosas que tenés que hacer, pero al final no funcionan. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Queda, como dice vulgarmente, quedarte enhuevado. Quedarte enhuevado y quedarte bien fregado. Y apoderarse de lo que tú hayas puesto. De lo poco que producís. O de los recursos que manejas. Y si no producís, te sigue explotando mediante los intereses que está cobrándole al país. Porque al final quienes pagan todo eso somos nosotros. Con tantos impuestos que nos clavan. Sí, porque con tanto impuesto que nos clavan, con tanto interés, pues sí, porque al final la gente siempre termina haciendo préstamos. Definitivamente, siempre. Entonces el mismo sistema empuja a la gente, lo lleva al borde para que la gente no pueda vivir con los salarios míseros que tenemos. Entonces vos no podés vivir, no podés darle un estilo de vida digno a tu familia. Entonces venís vos y haces un crédito. Haces un crédito para tener una casa, haces un crédito para tener un carrito, haces un crédito para poder consolidar deudas y, o sea, abrís un hoyo y tapas el otro. Sí. Entonces al final todo eso viene a parar en este tipo de acciones que hacen los gobernantes, que le hacen los préstamos al FMI y ahí vienen bien vacunados. Entonces al final nosotros tenemos una economía mala, una burbuja económica que cuando esto reviente, ahí nos vamos a ir todos en la colada. Sí, definitivamente. Cuando ya el dólar caiga, nos vamos varios países que estamos dependiendo de esta moneda. Definitivamente el FMI ahora, pues ellos internamente están teniendo todo ese tipo de dudas y están viendo que las cosas ya no les están saliendo como antes. O sea, sí, el FMI cambió, pero está cambiando para mal. Sí, pues sí, o sea, siempre a su conveniencia, como siempre. Es lo que te digo, todas estas instituciones que funcionan dentro de Estados Unidos y que funcionan para el objetivo de Estados Unidos, están cayendo, o sea, internamente se está debilitando. Así es, mi amigo. Ahí creo que te han puesto un Twitter. ¿Cómo está? Con 44 votos se reforma el 18 de la ley protección del consumidor con gestiones cobro. Imagínate, o sea, ya nos van a llamar a las 9, 10 de la noche cobrando. No, hombre. Es lo que estamos hablando. Mándenlos a la Emechi. Así no se compliquen. Cuando les llamen a esa hora, mándenlos, hombre. No sé, como digo yo, no se pueden hueven, y que no los salvequean porque hay empresas que cobran aquí que les dicen, que si ustedes no pagan porque es una estafa, es lo más estúpido que puede haber. Sí, es mentira. Así que no se dejen, como decimos los salvadoreños, no se dejen salvequear. No se dejen amedrentar. No, aquí no es cuestión, aquí. Como decían los abuelos. Y se lo digo por experiencia, porque yo he mandado a la chingada bastante a estos hijos de P. Así que hay que seguir, o sea, hay que ser rebelde. Que no te asusten con el petate del muerto. No, hombre, que no te cabal, no, hombre. Con que no me asusta el diablo, me asustaron. Pero ahí está, bobos. Terminamos ya con el programa de esta noche. Vamos a continuar con la saga, porque te digo, la saga está bastante interesante. Todavía nos falta recorrido. Vean, lo que queremos es que ustedes despierten, que vean el otro lado de las cosas, que no crean que porque estas instituciones nos van a prestar millones y ustedes dicen, bueno, y vamos a salir. Es cuando más clavados vamos a estar.
No, y definitivamente nosotros, a lo que nos compete, ¿verdad? Nosotros personalmente, tratar en la manera de lo posible, pues, ¿verdad? Buscar las formas de tener un presupuesto más equilibrado. Sí, ¿verdad? Hay que tratarnos de y no seguirles dando de comer a estos fulanos. Sí, hay que tratar, y como les digo, y no se dejen también, o sea, hoy con esta ley que han puesto que nos pueden llamar ya en la noche y toda onda, no se complica la vida, hombre. Vea, mándenlo a la chingada y tratemos de ser felices. Que se asesoren bien. Sí, no, vea, entonces, ¿algo más que quieras decir antes que nos vayamos, Manuelito? Definitivamente, pues, creo que todo lo que hemos visto hasta el momento es muy interesante para que todos nos sentemos y analicemos y tengamos un sentido crítico diferente. Así ¿verdad? Es. Bueno, amigos, recuerda que este programa lo puedes ver este sábado a las 8 de la noche por Canal 25, señal abierta, y en nuestras plataformas tanto de YouTube, Facebook, ya va a estar subido este programa para que lo puedan ustedes compartir con todos sus amigos en sus redes sociales. Recuerden que si quieren seguirme en lo personal, lo pueden hacer en mi fanpage como Hugo Villalta y pueden sugerirme los temas o podemos chambrar de lo que sea. El tema de la otra semana va a estar bastante interesante porque vamos a hablar sobre el factor RH negativo, de dónde viene este tipo de sangre, por qué tanto interés. Así que no se lo pierdan, vamos a tener aquí a Steve desarrollando este tema bastante interesante. Así que nos vemos la próxima semana y recuerden que la saga de los amos del mundo todavía continúa, no la hemos cerrado. Nos vemos la próxima. Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día y entonces aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X. Santa Lucía es moda para todos. Santa Lucía, ropa, calzado, accesorios. Santa Lucía, colores y calidad. Santa Lucía, tendencias y estilos para ti. Siempre estamos en todo lugar, promociones sin parar. De lunes a domingo aquí las encontrarás. Vestimos a la moda a toda tu familia, porque para eso somos los especialistas. Santa Lucía es moda para todos. Santa Lucía, ropa, calzado, accesorios. Santa Lucía es moda para todos.